conformación del sector nuclear en la Argentina hay que ir a buscarla a la década de los 50. ¿Sí? Es el gobierno de Perón que decide embarcar a un país como la Argentina en el sector nuclear. Es un nuevo sector que se abre al mundo. ¿Sí? No importan los detalles, no viene a cuento, pero es una apuesta que van a hacer algunos pocos países de América Latina. Argentina y Brasil sobre todo. México sería esperable, lo va a hacer la apuesta México, pero no va a poner el énfasis que ponen países como la Argentina o como Brasil. Ahora, lo que uno puede ver en la política nuclear en Argentina es que desde el minuto cero se logra definir algo así como ejes, núcleos, ¿sí? Estratégicos para pensar una política del sector a 20 o 30 años y por razones que probablemente no vengan a cuento, si sale la discusión lo discutiremos, no es hoy lo imprescindible, va a atravesar varias décadas y ese rumbo se va a sostener. Se van a atravesar periodos de semidemocracia, digo semidemocracia pensando en el peronismo proscripto, o periodos de dictadura, y vamos a ver que, ¿sí? O el propio gobierno de Perón en el año 73, que va a inaugurar Atucha 1 en mayo del año 74, y vamos a ver que la proa de la política nuclear se va a sostener. Y eso es lo que nos permite hoy pensar que la Argentina es uno de los países en desarrollo que logra alcanzar la frontera tecnológica en por lo menos algunos nichos de la tecnología nuclear como los reactores nucleares de investigación, o si hoy la Argentina puede producir satélites como el ARSAT-1 o el ARSAT-2, ¿sí? Es porque hubo un sector nuclear que logró generar un ecosistema de desarrollo, de investigación, desarrollo, transferencia de tecnología, vinculado a sectores de la producción, que hicieron posible que en la Argentina existan las capacidades para poder diversificar el sector nuclear al sector espacial. Entonces digo, ahí lo que hice poner 5 puntos que podrían definir lo que fue este núcleo de política nuclear a comienzos de los 50. Haber puesto el énfasis en la acumulación de capacidades, recursos humanos, físicos, químicos, químicas, ¿no? Matemáticos, ingenieros, ingenieras, pensar en el mediano plazo, orientado a la autonomía tecnológica, si quieren a la soberanía tecnológica, es algo que me gustaría que discutamos, el concepto de soberanía, que no es levantar la bandera y cantar el himno, la soberanía también sirve para hacer negocios, para que las empresas maximicen ganancias, pero cuando decimos negocios estamos diciendo algo muy diferente a cuando un gobierno neoliberal dice negocios. Cuando uno dice negocios del campo nacional y popular, piensa en ganancias para el Estado, ganancias para los trabajadores y también maximización de ganancias para los empresarios, si es posible, nacionales. ¿Sí? Creciente enraizamiento social y económico, el sector nuclear desde el, yo diría, arranca en el año 1950 en términos formales, en términos, quiero decir, más, un poco, digamos, convencionales, pero en la década de los 60 ya está vinculado a la producción de radioisótopos para el sector, para las ciencias médicas, para la práctica de la medicina, de las ciencias médicas, para el sector agrícola, para el sector industrial, se involucra en la política energética, es decir, con eso el concepto de enraizamiento social es clave, ¿no? Cuando uno quiere promover un sector en donde el conocimiento juega un rol central, uno de los efectos más potentes del conocimiento es la diversificación y la producción de lo que podríamos llamar efectos multiplicadores. A mí me interesa utilizar el concepto de efecto multiplicador frente al concepto de derrame. El derrame significa que se derrama desde arriba. Los efectos multiplicadores suponen un sistema y sinergias, ¿no? E interrelaciones horizontales. Promoción de incentivos, asesoramientos, capacidades para atraer empresas nacionales. Esto va a ser clave. Rolando citaba lo que conocemos hoy como pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo. Uno de los personajes centrales fue Jorge Sábato, que fue uno de los estrategas del plan nuclear y termina siendo un referente latinoamericano en políticas tecnológicas en la década de los 70, invitado incluso desde los Estados Unidos para que vaya a hablar cómo concibe un país en desarrollo una política tecnológica. Y Sábato insistía, decía, el sector nuclear, o él decía, perdón, bien dicho, la industria nuclear es una industria industrializante. Es una industria que hace crecer industria alrededor. Esto es una lista de cómo se elige una línea estratégica. Se decide
empezar a producir en la Argentina y no importar reactores nucleares de investigación, que son aparatos relativamente sencillos. No son reactores de potencia como Atucha o como Embalse. Son aparatos chicos, podrían entrar en media sala como esta. Todos los países en desarrollo, promovidos por la política de Roosevelt, se llamaba Átomos para la Paz, iban a comprar esta tecnología del primer reactor de investigación a los Estados Unidos, y Jorge Sábato, Quilialto, un militar en ese momento presidente de la Comisión de Energía Atómica, lo que nosotros hoy conocemos como militares industrialistas. Estos militares que los vamos a perder en la década de los 60 con la doctrina de la seguridad nacional. En la Argentina los militares tuvieron un rol muy importante en la generación de políticas vinculadas a la soberanía tecnológica, al procesamiento propio de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Pero Argentina decide generar sus propios reactores nucleares de investigación. Piensen en los satélites, ¿no? Es decir, y lo que logra la Argentina es esta línea de producción de sus propios reactores nucleares de investigación. Digo, piensen en los satélites porque la línea ARSAT pensaba copiar esto. Digo, pensaba, espero que podamos decir, piensa y pensamos seguir, ¿no? Con ARSAT 3, etc. El RA1 se inaugura en 1958, después siguen toda esta saga. Fíjense que llegamos hasta el 2018 con el RA10, que es un reactor multipropósito de absolutamente frontera tecnológica, que sería uno, pero uno lo va viendo años 1958, 60, 61, 67. El RA3 en el año 67 es clave, porque el RA3 va a lograr autoabastecer el mercado local de radioisótopos. La Argentina importaba radioisótopos, eso significa ahorrar divisas, generar fuentes de trabajo vinculados al sector biomédico, vinculado al sector del agro, donde se utilizan radioisótopos, en gammagrafía industrial, etcétera, etcétera, en áreas. Perdonen, voy un poquito rápido, la verdad que cada uno de estos reactores tiene una historia fascinante, pero quiero llegar a esto, que es cómo la Argentina logra empezar a exportar reactores. ¿Sí? Y estos son los reactores, después les voy a mostrar algunas fotos, simplemente para aquellos que no están muy duchos en el área, vean de qué estamos hablando cuando hablamos de reactores nucleares y qué cosas logra exportar la Argentina. En el 86 exportamos el primer reactor a Perú, en realidad en los 70, pero se finaliza la planta nuclear que Argentina exporta a Perú en el año 86, en el 89 a Algeria, perdón, está en inglés, ¿cómo es? Argelia, disculpen, esto lo tuve que poner en otro lado, en Egipto, disculpen, no sabía que estaba, ahora me doy cuenta que está en inglés. Ahí ven la potencia de los reactores es creciente. Yo no aprendí a tomar mate y hablar a la vez, pero lo voy a intentar. En 1989 a Egipto, pero el 2007 es clave. INVAP logra exportar por primera vez, un país en desarrollo exporta tecnología nuclear a un país desarrollado. ¿Sí? Si Macri puede ir a Holanda a visitar a la princesa y a vender un reactor a Holanda, es porque la Argentina apostó en 1950 a producir sus propios reactores. Si la Argentina de 1950 hubiera estado gobernada por Macri, Macri hubiera dicho, es más barato comprar un reactor afuera, como dice con los satélites. En lugar de producir el RA1, lo hubiéramos ido a comprar afuera y hoy seguiríamos comprando reactores nucleares de investigación y no exportando. Ahora yo les pregunto, mirando esta línea que incluye hoy exportación intensiva, acá esto sigue, ¿no? Esta línea sigue, de hecho Macri va a vender un reactor a Holanda, le estamos vendiendo reactores de investigación a empresas norteamericanas, para poner algo bien simbólico. ¿Qué fue más barato en términos históricos? ¿Comprar afuera el primer reactor o producir nuestros propios reactores, pagando efectivamente precios bastante altos con los primeros reactores, pero finalmente, por ejemplo, exportando el reactor Opal a Australia a 350 millones de dólares, dinero con el cual INVAP hoy tiene todas sus instalaciones que le permiten construir satélites, darle trabajo a ingenieros jóvenes, la gente que egresa del Balseiro, de las carreras de ingeniería. Cuando uno hace el debe y el haber, tomemos una página, digamos, cuánto entró y cuánto salió, les aseguro que esto da mucho dinero, ¿sí? Mucho más dinero. Es decir, en realidad, si hubiéramos comprado el reactor, estaríamos en rojo. ¿Sí? Termino el mate, disculpen. Está muy rico y hacía rato que no tomaba mate. Acá tienen el reactor que
Argentina exportó a Argelia, esta es la sala de control, ahí lo que ven es agua, eso azul es, no, perdón, el agua, está ahí el agua pesada, disculpen. Este es el centro nuclear de Egipto. Yo estoy poniendo el hincapié en el reactor, pero en realidad Argentina exporta los centros completos, con toda la instalación, la obra civil, etc. Esta es la parte interna, este es el reactor, ahí se estaba introduciendo el reactor, se puede ver la obra. Este es el reactor de Australia, el que les decía, que es la primera exportación de un país en desarrollo, tecnología nuclear a un país desarrollado. Este es el de Australia. Disculpen que voy rápido porque no era la idea mostrar fotos, pero simplemente para que se haga una idea. Esta es la instalación del reactor australiano. Quiero hablar un poco de política exterior, porque la política nuclear argentina fue acompañada, es decir, cuando un país en desarrollo quiere producir tecnología que se propone competir con los países avanzados o con las economías avanzadas, donde los países avanzados ponen todos los obstáculos posibles para que los países en desarrollo no logren desarrollos autónomos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el gran negocio de las economías avanzadas es vender conocimiento, vender tecnología. Cuando un país en desarrollo se propone autonomía tecnológica, eso significa que alguna economía avanzada está perdiendo un mercado. ¿Sí? Es así de sencillo la ecuación. Por eso, las políticas tecnológicas, incluido, por ejemplo, la política energética, que podríamos pensar en energías renovables, o podríamos pensar en hidrocarburos, o podríamos pensar en energía hidroeléctrica, requieren de política exterior. Que la Argentina desde 1950 acompaña el desarrollo nuclear con política exterior, y una política exterior obviamente que defiende la decisión del Estado argentino de ir por una política soberana, autónoma, de desarrollo de tecnología nuclear. Sábato propone la estrategia del paquete abierto, comprar tecnología a paquete abierto, es decir, lograr llevar adelante un proceso de licitación internacional, pero obligando a los vendedores, a los oferentes, ¿sí?, a aceptar que la Argentina va a introducir industria nacional en todos aquellos sectores de la tecnología que está comprando, en donde la industria nacional pueda hacer aportes. Eso en teoría. Después se negocia, ¿sí?, ítem a ítem. Calderas, tubo, válvulas, electrónica, ¿no? La Argentina hace un proceso de licitación muy interesante porque pone a competir, toma la iniciativa, demuestra decisión política de no comprar a paquete cerrado, queda fuera a las empresas norteamericanas como Westinghouse y General Electric, logra una oferta muy interesante que es de la empresa Siemens, etcétera, etcétera. Esto se logra en el año 67, Atucha 1 se inaugura en el año 74 con un 30% de participación de la industria local. Lo mismo se hace con Embalse, pero ya en un estadio superior porque ya estamos aprendiendo, porque esto es lo importante del sector nuclear. Genera y acumula aprendizaje. ¿Sí? ¿Qué quiere decir aprendizaje? ¿Individuos que llevan en su cabeza el conocimiento? No, aprendizaje colectivo. Para eso están las instituciones. Cuando las instituciones son sólidas, son estables, ¿por qué necesitamos un CONICET estable, una Comisión de Energía Atómica, un INTI, un INTA? Porque son esos lugares donde la Argentina aprende, acumula conocimiento, acumula experiencia. ¿Sí? Están los científicos y tecnólogos de 50 años, de 60 años, que son los que les enseñan a los de 40, que son los que les enseñan a los de 30, y todos dan clases en sus respectivas universidades, y eso es lo que va generando sinergia, y lo único que se requiere para que un país se desarrolle es estabilidad y la proa fija. Estabilidad institucional sería una de las moralejas que a mí me gustaría dejar como uno de los ítems centrales, ¿no? Estabilidad institucional. Cuando uno dice institucional piensa en un complejo de instituciones. Entonces logramos 30% de participación nacional en Atucha, 50% de participación nacional en Embalse. Si Atucha 2 se hubiera inaugurado en el año 89, 90, como se debería haber inaugurado, habría habido 75-80% de participación nacional. ¿El plan cuál era? En la cuarta, la quinta, la sexta central de potencia, 100% Argentina. Y hoy Argentina estaría exportando ya no solo reactores nucleares de investigación, sino aparatos que hoy se venden a 6.000 millones de dólares, 7.000 millones de dólares. Lamentablemente le estamos comprando la cuarta y la quinta central a China a 14.000 millones de dólares. Esto está adrede, hecho un poco enredado.
Les doy un minuto, memorícenlo y se los cuento. No, les digo en broma. Les digo en broma. Está hecho adrede para tratar de fijar en una imagen lo que hoy se entiende por ecosistema de desarrollo, ¿sí?, tecnológico, yo diría ecosistema industrial tecnológico, ¿sí? ¿Qué quiere mostrar esto? ¿Qué es hoy el sector nuclear en la Argentina? ¿Sí? Es la Comisión de Energía Atómica como la institución madre en donde se hace históricamente investigación y desarrollo. Uno podría desagregar, donde dice CENEA, ¿no?, en Centro Atómico Bariloche, Centro Atómico Constituyente, Centro Atómico Ezeiza, Centro Tecnológico Pilcanilleu, etcétera, donde tenemos un montón de científicos, tecnólogos, ingenieros trabajando en distintas áreas. Ahí se desarrollaron paneles solares. Es decir, esto ya no es solo energía nuclear. Los paneles solares de algunos satélites argentinos se desarrollaron en la Comisión de Energía Atómica. Dice, ¿pero qué tiene que ver la energía nuclear? Bueno, que cuando las cosas se hacen bien en el ámbito de la tecnología, la cosa se reproduce, se diversifica, florece en áreas inesperadas. Ahí está funcionando la creatividad en términos modernos económicamente, ¿no?, produciendo valor agregado, produciendo conocimiento que después nos permitiría estar exportando, además de productos primarios, ¿sí?, aquello que hace que un país logre generar fuentes de trabajo calificada, estabilidad laboral, futuro para nuestros jóvenes, ¿sí? Eso se llama conocimiento. Eso es lo que la Argentina debería poder pensar, cómo empezar a producir y exportar. Núcleo Eléctrica Argentina, a la izquierda, a la derecha de ustedes, que es la empresa que va a surgir en los 90. El menemismo va a intentar privatizar Núcleo Eléctrica, que se va a hacer cargo de las centrales. Por suerte no se pudo privatizar, no porque yo sienta tirria al sector privado, todo lo contrario, el sector privado es muy necesario para un proyecto industrial, sino por las condiciones en las que se privatizaban las cosas en los 90. Pensemos en la privatización de YPF y ustedes entonces me van a entender por qué digo, por suerte, Núcleo Eléctrica no se logra privatizar. Del otro lado tenemos a la empresa INVAP, entonces ahí tendríamos como la columna vertebral, ¿no? Dos empresas del Estado, una institución de investigación y desarrollo. Hacia abajo tenemos ENSI, que es la empresa de producción de agua pesada. Después tenemos CONUAR, FAE, CONUAR de Oxitec, que es la cadena de valor de producción del combustible nuclear. Entonces ahí lo que tenemos es un ecosistema de donde pueden surgir los emprendedores. Quiero tomar el concepto de emprendedor que utiliza este gobierno, ¿sí?, por un lado desguazando la industria o desmantelando nuestros sectores estratégicos y después diciéndonos vamos a promover el emprendedorismo. Y uno dice, ¿qué es un emprendedor en el vacío? Es decir, ¿qué es un emprendedor sin industria? ¿Qué es un emprendedor sin estos ecosistemas? ¿De dónde salen los emprendedores? No, es gente creativa, pero ¿dónde piensa? ¿En el patio de la casa? ¿Sí? Es decir, los emprendedores bien entendidos, y esto es economía de la innovación. Esto está en los manuales de la economía de la innovación que se estudia hoy. Los emprendedores no son lo más importante. Lo más importante son los ecosistemas empresariales, institucionales, públicos, privados, que generan las condiciones para que surjan los emprendedores. Steve Jobs, para citar un caso que nos bombardean desde Hollywood, ¿no? La Argentina necesita Steve Jobs. No, la Argentina necesita ecosistemas de donde salen los Steve Jobs. Stanford, el sector defensa de los Estados Unidos derramando millones de dólares masivamente para que las universidades de Stanford y las empresas vinculadas a la Ruta 128, lo que se llama la Ruta 128, donde está el MIT y el Silicon Valley. Digo, ahí están los ecosistemas de donde salen los Bill Gates, los Steve Jobs y todo un ejército de, comillas, emprendedores. El problema no son los emprendedores. El problema es generar las políticas públicas para que puedan surgir estos ecosistemas de los cuales puedan salir gente creativa, que pueda pensar innovaciones, que le sirvan a la economía argentina, etcétera, etcétera. Quiero seguir con un caso interesante, porque, déjenme decir dos palabras de la empresa INVAP, que es emblemática, porque la empresa INVAP, no sé si todos están familiarizados con la empresa INVAP, es una empresa que es un desprendimiento del sector nuclear. Científicos y tecnólogos del sector nuclear en el año 76 deciden crear una empresa, en realidad viene del año 72 el proyecto,
crean esta empresa, que es Investigaciones Aplicadas, la abreviatura, ¿no? INVAP, y esta empresa va a tener asociada al sector nuclear, va a crecer de manera muy virtuosa, va a lograr desarrollar la tecnología de enriquecimiento de uranio, en la década de los 90 va a producir satélites, va a heredar el conocimiento acumulado por CONEA que le va a permitir exportar los reactores nucleares de investigación, va a producir, como les voy a contar ahora, los satélites de observación y después va a poder producir los satélites geoestacionarios, etc. Yo quiero contraponer, a mí me interesa el concepto de cultura empresarial. En INVAP hay una cultura empresarial, que es maximizar ganancias. Ustedes me dirán, es una empresa del Estado, me estás haciendo trampa, si la comparamos, por ejemplo, con Techín, ¿sí? Porque obviamente hay dos culturas empresariales divergentes. Una se alinea con un proyecto de país consensuado en democracia y una empresa como Techín dedica a maximizar ganancias, a sangre y fuego, a favor o en contra de las políticas nacionales, ¿sí? ¿Cuál sería la norma en todo esto? Una democracia consensúa las reglas de juego, un proyecto de desarrollo para que las empresas vengan a maximizar ganancias, pero cumpliendo con las reglas de juego. Y lo que necesitamos son empresarios que quieran jugar el juego de la maximización de ganancias con las reglas de juego que le pone la democracia argentina, que es lo que se consensúa con el voto de los ciudadanos, con los debates, con las discusiones en universidades. Eso es una democracia hoy moderna, ¿sí? Bueno, eso en Techín no lo vemos. Claro que necesitamos empresas como Techín. Lo que necesitamos son empresas como Techín con culturas empresariales más parecidas a la de INVAP. Ahora, ustedes me dirán, pero INVAP es una empresa sociedad del Estado. Ahora, yo les pregunto, ¿quién recibió más dinero del Estado? ¿La patria contratista o INVAP? Yo les aseguro y les digo, yo no hice la cuenta, pero no hace falta hacer la cuenta, ¿sí? Estas empresas como Techín, Pescarmona, recibieron muchos beneficios del Estado, ¿sí? Incluso estatización de deuda, ¿sí? INVAP, desde la década de los 90, se autofinancia. Entonces digo, el argumento, ¿es una empresa del Estado? No sirve. Ahí vemos una cultura empresarial que bien podría trasladarse al sector privado, como de hecho ocurre, porque INVAP se diversifica en Bariloche a muchas otras empresas que ya no van a ser del Estado, ANVAP, TRAVAP, RODVAP, que van a tener que ver con equipos de maquinaria, instrumentación y sensores, van a ser empresas que empiezan a crecer en la Argentina en la década de los 80, se va a empezar a conformar todo un ecosistema de pequeñas empresas vinculadas a los desarrollos de INVAP, que lamentablemente las crisis económicas del 89, del 2001, van a barrer como retoños, ¿no? En un invierno bien helado, van a volver a crecer empresas y van a volver a ser barridas por el 2001 y a partir del 2003 van a volver a crecer empresas alrededor de INVAP. Este es el destino, no hay que hacerse mala sangre. Es decir, qué pena estas empresas. Este es el destino de un país en desarrollo que tiene a las potencias no queriendo que nuestros países se desarrollen. Hay que tener paciencia, persistencia. Digo, y así como pudimos 2 veces, pudimos una tercera, y hoy hay un ecosistema empresarial y tenemos que defender esto, ¿no? Que creció, y pongo el caso de INVAP, podría citar otros ejemplos. El caso de Lima, donde está Atucha 1 y Atucha 2, si uno hoy visita Lima, este centro tecnológico nuclear, donde hay 2 centrales de potencia y se está desarrollando el prototipo del CAREM, que es un reactor de baja mediana potencia, 100% argentino, que esperemos que esté listo para el 2020, para empiece a producir energía, y ahí tenemos expectativas de exportación. Cuando uno va a la localidad de Lima, se encuentra con que solo la puesta en marcha de Atucha 2 generó alrededor de 1000 soldadores de calidad nuclear, ¿sí? Montadores, cañistas, colegios industriales, modelos, institutos superiores de formación técnica donde un adulto puede adquirir un título de técnico en reactores nucleares. El salario promedio de la localidad de Lima es superior al salario promedio del resto del país. Ahí hay competitividad, y la competitividad, desde este punto de vista, es todo lo contrario del concepto de competitividad que promueve el neoliberalismo, que es precarización laboral y bajo salario. En realidad, la precarización laboral y los bajos salarios van en la dirección opuesta a esto. Cuando uno ve el caso de Lima o el caso de Bariloche como centros en donde se generan esto que yo llamo ecosistemas,
¿sí?, industriales, tecnológicos, lo que se ve es que es todo lo contrario. Se necesita estabilidad laboral y los salarios crecen, porque lo que se van generando son puestos de trabajo calificados. Se necesitan técnicos, se necesitan ingenieros, se necesitan especialistas. Bueno, uno tiene, no tiene calificación. ¿Qué hizo la empresa nucleoeléctrica? Señalo allá, pero ya lo saqué. La empresa nucleoeléctrica argentina, un gran operativo de calificación para formar los soldadores que la Argentina no tenía para terminar Atucha 2, y lo mismo con otra cantidad. Entonces acá ven los efectos multiplicadores, todas las empresas que pudieron ir creciendo alrededor de... Lo último que les cuento en 5 minutos y termino es cómo el sector nuclear en algún momento, frente a políticas públicas favorables, logra diversificarse hacia el sector espacial y abrir otro sector. Podríamos decir, déjenmelo decir de esta manera, abrir otro sector para la ciencia y la tecnología argentina, pero también para la economía argentina, si esto continúa una trayectoria virtuosa. ¿Sí? Es decir, ¿entienden lo que estoy diciendo? Abrir un nuevo sector de la economía intensivo en conocimiento. Eso significa un nuevo sector para nuevos puestos de trabajo, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir repitiendo lo mismo que ya dije. Pero en 1991, el desprestigio de los militares argentinos, los juicios, lo que vamos descubriendo, que fue la última dictadura, lleva al gobierno de Menem, un poco por presión política, a sacarle el área espacial al sector militar, dependía de la Fuerza Aérea, de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que había sido creada por Frondizi en 1960, y se crea la CONAE, Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que hoy es quien centraliza la política espacial argentina. La CONAE decide, Argentina tiene que desmantelar un proyecto de misil, Cóndor 2, acá negocia, ustedes saben que el menemismo lleva adelante una política de alineamiento incondicional con los Estados Unidos o con la política exterior de Estados Unidos, cualquier parecido con la actualidad es pura ficción, y entonces los Estados Unidos empiezan a poner condiciones sobre los sectores estratégicos. ¿Qué le pide Estados Unidos a Menem? Desmantelar el sector espacial y el sector nuclear. Así de sencillo y de fácil, y esto está en los documentos. ¿Sí? El menemismo decide desmantelar el sector espacial, decide desmantelar el sector nuclear. Por suerte está INVAP, que la va a pelear en la década de los 90 y va a pasar todo lo que ya comentábamos. El sector espacial es desmantelado, se crea la CONAE, y de manera inteligente, quien llega presidente de la CONAE es alguien que viene del sector nuclear, que casualmente había sido el cerebro que se le ocurre la creación de INVAP, ¿sí? Conrado Baroto. Conrado Baroto pasa a ser presidente de la CONAE y decide que la CONAE le puede hacer, ¿cómo decirlo en términos académicos? Hacerle un ole, me sale, digo, una gambeta, gracias, a los condicionamientos de Estados Unidos. Y dice, bueno, perfecto, no vamos a hacer cohetes, vamos a hacer satélites. Incluso logra negociar con la NASA norteamericana, la transferencia de conocimiento, y Estados Unidos feliz, perfecto. Esta gente tenía 30 años de experiencia en producir cohetes. Satélite cero, que empiecen desde cero con satélites, vendámosle tecnología a nosotros. Por suerte teníamos ahí gente experimentada que había entendido las lecciones de Sábato y empiezan a traer tecnología norteamericana, pero rápidamente aprenden, ¿sí? Es gente que viene del sector nuclear, aprende a construir satélites, y lo que vemos es una saga muy interesante de la Argentina en la década de los 90, empezando a producir sus propios satélites de observación. Esto solamente es puro cholulismo. En el diario New York Times, en el año 94, mostrando a la empresa INVAP como un ejemplo de empresa semejante al Silicon Valley. Dice, ¿el Silicon Valley en la Argentina? Se pregunta un artículo de diario New York. Y fíjense que INVAP no está construyendo un reactor nuclear, sino un satélite. Esto es lo que llama la atención, cómo esta gente venía del área nuclear y ahí están armando satélites. Bueno, no llegarán muy lejos, era la esperanza. En realidad, paso esta frase, una frase muy linda de en ese momento el gerente del sector espacial de INVAP, digo la paso y me la pongo a comentar, entonces vuelvo, en donde él explica por qué en el campo de la tecnología moderna, si uno sabe hacer reactores, puede hacer satélites. Y si uno sabe hacer satélites y reactores, puede hacer aerogeneradores.
Y si puede hacer aerogeneradores, en una de esas también puede producir microchips y celular, etcétera, etcétera. Esta es la historia que uno aprende cuando estudia historia de la tecnología, modelos de aprendizaje, qué rol juegan las instituciones, las culturas empresariales, las universidades, etcétera, etcétera. Ahí tienen una saga, como hice con los reactores de investigación, con los satélites de observación. Y los satélites de observación y los satélites de telecomunicaciones se pueden comparar como los reactores de investigación y los reactores de potencia. ¿Sí? ARSAT 1 y ARSAT 2 ya no son satélites de observación, son satélites mucho más complejos. Y lo que no pudo Argentina en el sector nuclear, sí lo pudo en el sector satelital. Esta figurita es la misma figura que les mostré antes hacia la derecha de ustedes, pero ahora se le agrega al ecosistema todo el sector espacial, en donde la columna vertebral es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, pero ahora empresas vinculadas al sector espacial que a la vez se conectan con el sector INVAP, es decir, ahí vemos el ecosistema creciendo, diversificándose hacia otros sectores de la tecnología, etcétera, etcétera. ¿Sí? Termino con este último comentario. Esta es la lección, ¿no?, que nos deja el sector nuclear. Una política, un componente de política energética que va a ser acompañada por políticas públicas de desarrollo tecnológico, pensando el desarrollo tecnológico en clave de autonomía tecnológica o de soberanía tecnológica, 40 años después, 50 años después, exportando esa tecnología en la frontera tecnológica, diversificándonos hacia el área espacial, que es otro sector, conocimiento intensivo, e iniciando otro ciclo virtuoso en el cual la Argentina pone en órbita el ARSAT 1, que es un Fiat 600, caro, es cierto, es mucho más caro que si lo hubiéramos comprado, pero ojo que el ARSAT 2 ya no es un Fiat 600, es un Torino, para decirlo. Y el ARSAT 3, si podríamos continuar, ya podría ser un auto respetable, y probablemente ARSAT 6, ARSAT 7 ya son Ferraris que vamos a poder vender muy caro, recuperar todo lo invertido y además generar fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estemos en el ARSAT 7, podemos volver y preguntarle a este gobierno, ¿qué era más caro? ¿Comprarlo o producirlo en la Argentina? ¿No? Lo último que comento, un comentario muy breve solo por la relevancia que tiene la energía eólica en esta provincia, exactamente como el negativo de lo que yo estoy contando, el programa Renovar que lanza el gobierno de Macri. La Argentina arranca con la energía eólica desde la década de los 70, de los 80, en los 90 tenemos traspiés, pero se sigue en un lento proceso de acumulación de capacidades. Cuando llegamos al 2015, hay un conglomerado de empresas nacionales vinculadas al sector eólico. Tenemos 3 empresas en la Argentina y esto transforma a la Argentina en el único país de América Latina que puede producir, que tiene empresas que pueden producir aerogeneradores. 2 de esas 3 empresas, que son NRG Patagonia e IMSA Wind, creo que es el nombre correcto, que es del grupo Pescarmona, tienen algunos molinos o aerogeneradores funcionando, certificados, homologados, etcétera. INVAP ya sabemos que tiene las capacidades y aunque no las veamos le creemos, porque ya dio muestras de que son capaces, pero INVAP tiene las capacidades para aerogeneradores de baja potencia. Argentina es el único país que tiene empresas que son capaces de producir sus propios aerogeneradores. Esto le llevó a la Argentina más de 20, 30 años de inversión pública, empresarios que apostaron y que están esperando el momento y la oportunidad para recuperar las inversiones, ¿no? Y este es el momento, parecería. Es el momento de las energías renovables, el planeta está enfrentando una catástrofe en el horizonte vinculada al calentamiento, una catástrofe potencial, quiero decir que se puede evitar vinculada al calentamiento global. La Argentina debe poner el hombro en esa apuesta a las energías renovables porque es un país de escala media, no es un país pobre que no genera efecto invernadero, no genera lo que generan las potencias industriales, pero genera y en eso se debe comprometerse. Entonces ahí también hay una oportunidad, viendo que en la Argentina existe un conglomerado de empresas nacionales y sin embargo lo que vemos es que el Plan Renovar en los pliegos de licitación lo que hace es filtra la industria nacional y entonces fíjense esta contradicción y con esto sí termino de verdad, créanme, esta vez es verdad que voy a terminar.
el Ministerio de Ciencia, para señalar puntual un caso de contradicción. El ministro de Ciencia del periodo anterior es el mismo de hoy. El Ministerio de Ciencia en el año 2003 invierte 100 millones de pesos en financiar 6 proyectos especiales enfocados en energía eólica, entre muchas otras cosas que ya les comenté, empresas que logran generar su... Pongo un ejemplo como botón de muestra. Digo, ¿por qué lo quiero poner como botón de muestra? Porque es el mismo ministro que hoy tenemos sentado en el Ministerio de Ciencia, el que invirtió 100 millones de pesos en financiar energía eólica, y este gobierno, con la misma, entre comillas, política, porque se supone que el mismo ministro representa la misma política, decide filtrar a la industria nacional. Creo que lo que está pasando hoy en Argentina, en el campo de la energía eólica, que es una apuesta a la compra de energía de tecnología extranjera. Vamos a cumplir con las metas de los megavatios en eólica. Sí, claro, vamos a cumplir con las metas, pero vamos a cumplir con las metas y nada más, y lo vamos a pagar con deuda. Y mientras tanto, hoy ya estamos proyectando los niveles de endeudamiento sin generar capacidad de repago. ¿Dónde está la capacidad de repago? En generar capacidades de conocimiento, de vender conocimiento. Esta es la receta, no hay otra, esto es el mundo desarrollado. ¿Sí? Esto es lo que está pasando hoy en el campo de la energía eólica. Esto podríamos llevarlo al caso de la energía solar. Me centro en energía eólica porque en esta provincia me parece que es muy relevante y les estoy tocando un tema sensible para ustedes, que es exactamente el negativo de lo que mostré que fue en términos históricos la política nuclear. Gracias por la paciencia.